Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche volvemos con una película cuyo tema viene relacionado al arte y también relacionado al nazismo, como la que tuvimos la semana pasada, que mencionaba estos temas también. Así que muy buenas noches, Lenin Paulino. Buenas noches, Cecil. Gracias por todos los esperarme. inconvenientes técnicos, aquí estamos. Me avisas, Lenin, cuando quieras que comparte el tráiler o si quieres hacer una introducción primero. Sí, por favor, necesaria la introducción. Yo pienso que lo más interesante de la película es cómo a nivel curatorial nos ha permitido hacer una conexión importante y necesaria entre la película que vimos la semana pasada. Recuperar que en esa exposición que le dedicamos mucha energía la semana pasada sobre el tema del arte degenerado, calificativo que le dieron los nazis a esa superproducción del arte contemporáneo, estaba nada más y nada menos que Paul Klee, que es el artista que crea la obra, que es como han dicho los expertos en guiones, un pretexto para hablar de muchas cosas que convergen con todos esos argumentos que vimos la semana pasada y crear una obra en diferentes tiempos para al final desencadenar en otra acción heroica que esperamos se siga multiplicando respecto a la repatriación del patrimonio artístico. Así que vamos a pedirle a Cecil que nos comparta trailers para entonces poder recordar algunas imágenes de una película hermosa. Entendemos no es una obra maestra, pero sí una película que debe ser vista, que nos pone en contacto con un ícono del arte de la modernidad y, como dicen en la película, la Mona Lisa de Viena, yo diría de otra parte de Occidente. Así que vamos a ver las imágenes y entramos de una vez a compartir las impresiones que nos dejó la película. Your son, the lawyer, how is he? Some letters I found in my sister's belongings. I need advice from someone I can trust. Can't you just help me on the side? There is no on the side. This is a full-time job. Oh, how can you see out of those glasses? Filthy. Here she is, my aunt, Adela, painted by Gustav Klimt. It's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. And since then, she's been hanging in the Belvedere Gallery in Vienna. And now you'd like to be reunited. Wouldn't that be lovely? And then there's just... They destroyed my family. They killed my friends. And they forced me to abandon the people and the places that I love. I won't let them humiliate me again. Here to file a lawsuit. We're taking the Austrian government to court. Have a nice day. All along, you have thwarted me and closed the doors in my face. Ladies and gentlemen, this is a moment in history. Once the past has been put to right, we will not have come here in vain. People see a masterpiece by one of Austria's finest artists. But I see a picture of my aunt, a woman who used to talk to me about life. We should be reunited with what is rightfully ours. Bien, vimos aquí diferentes escenas tan variopintas como los momentos que tiene la película. Como siempre, hablamos del director, en este caso el señor Simon Curtis, un director relativamente joven, con mucho trabajo a nivel de teatro, aunque la producción es norteamericana, tiene un elenco muy heterogéneo, tanto de artistas británicos, norteamericanos, canadienses, y con muchas trayectorias en teatro. En el caso de él, podríamos hablar de dos películas, dos largometrajes que están como en la misma tesitura. Este de La Dama de Oro, que entiendo ideológicamente debió de llamarse El retrato de Adele, por temas que el mismo guión cuenta,
Igual la otra película, Mi semana con Marilyn, que es otra película de corte biográfico. Entonces, el director tiene su mirada, pero no logra como adentrarse, tiene muchas distracciones, tanto en esta película como en la de Marilyn, que no llega a ser una película contundente, a nivel que cuando exploramos en los perfiles de los actores, algunos la pasan por alto y no la incluyen como en su repertorio. Pero como dije hace un rato, es una película que vale la pena ver, sobre todo que nos muestra esa parte heroica de la recuperación de la obra. Pero quiero que comiencen, vamos a romper el hielo. Déjame comenzar yo poniendo Sí. un punto. Mira, algo que me enteré mirando críticas es que resulta que Adele acabó siendo la amante del pintor Gustav Klimt. Para que sepa, no sé, eso no se deja entrever para nada en la película, creo yo. Pero dice la historia que ellos acabaron siendo amantes. ¿Habían oído eso alguno de ustedes? Bueno, yo no lo había escuchado. Quizás un punto a considerar fue el tiempo que duró el artista haciendo la pintura. Quizá era una manera de dilatar tipo Cherezade ahí este tema, pero no lo había escuchado. Es muy reiterado este tema, igual que el guardaespaldas. Con la mujer que cuida suelen darse esos enamoramientos, los artistas sensibles que somos, en la intimidad y bueno, esta mujer tan sensual se aprecia en el vestido que tiene, la gargantilla, o sea, esos hombros al desnudo, y una mujer muy hermosa, o sea, podía surgir esto. No es que necesariamente, o sea, no es algo que estemos hablando de un determinismo, pero puede ser, pero yo no tenía esa información. Lo que sí llamó la atención, el tiempo que duró haciéndose ese retrato. De hecho, él le hizo 2 retratos a ella. Este fue el segundo, que parece ya la conocía mejor, y sobre todo hay una correlación. Bueno, en cine se habla de MacGuffin como una estrategia del guión de coger algo de pretexto para hablar de otras cosas. Y yo creo es lo que hace el guionista, coger el cuadro de pretexto para hablar de todos estos elementos de la nostalgia, de la tolerancia, de la justicia, del heroísmo. Pero no entra en el tema y qué bueno, ni pudo haber entrado más en la parte incluso física de la obra, las cualidades formales, los elementos formales del arte que son tan ricos en la obra, para incluso equipararlo a todas esas cosas que contó. Y qué bueno que no entró en el tema del romance, porque hubiese sido un distractor que le hubiese quitado más ritmo a la película, como sucedió con cosas que vamos a ver. ¿Y cuánto tiempo duró haciendo la pintura? 2 años y algo, más de 2 años haciendo la pintura. Ese y ya pan de oro dio trabajo. No, y justo iba a preguntar eso, sobre todo porque Lenín tiene el conocimiento a nivel de artes visuales y plásticas. O sea, ¿cuál es el tiempo que una obra así normalmente se tomara? Porque realmente la técnica de pan de oro, hasta donde tengo entendido, es algo complicada. Y el nivel de detalle que tiene el cuadro, entendería que pudiese estar relacionado con el tema del romance, pero hasta qué punto decir que 2 años era mucho tiempo, sobre todo por el tipo de técnica que se utilizaron. Bien, mira, viendo lo que sucede en diferentes estilos, lo que ha pasado, entendemos que sí, que era mucho tiempo. Sobre todo que más del 30%, la obra no es grande, la obra tiene 139 por 139 centímetros, es cuadrada, no es un formato. Pero tomaba como el tamaño de una chimenea. ¿Perdón? Tomaba como el tamaño del ancho de la chimenea de la casa de ellos. Sí, eso fue. Fue como la Mona Lisa, que es pequeña.
La Mona No, Lisa. lo que pasa es que la Mona Lisa es como 30 por 30, digo, no, como 60 por 60. Yo comparo siempre la Mona Lisa. Y bueno, estamos hablando de la Mona Lisa porque la película lo hace también, la comparación. Con la Virgen de la Altagracia, o sea, la Mona Lisa tiene prácticamente el mismo formato de la Virgen de la Altagracia, la original que está en Higüey, y igual correlaciono el culto, las filas que se hace en el Louvre para ver la Mona Lisa. Pero es una obra, o sea, estamos hablando que 139 serían como 60 por 60 pulgadas, que no es un tamaño tan grande. Lo que pasa es que el ángulo que utiliza la cámara es muy para tornarla heroica, o sea, magnificarla. Y si recuerdan, casi nunca los planos son frontales, sino que son en contrapicada, de abajo hacia arriba, para que la obra se sintiera más magnífica, no tan mínima, como es desde el punto de vista del tamaño. Ahora, Aris, realmente los retratos, por complejos que sean, cuando tú tienes un modelo al natural, no son de larga duración. Aún lo más complicado del Renacimiento, que se asemejaban mucho a la realidad y eso difumado, luces y sombras. Cuando un artista se lanza esto es porque tiene la experiencia, pero esta obra le decía que más del 60% es ornamento. O sea, es muy mínima la parte donde requería del modelo natural, lo que sí, esa parte inferior que mira lo que es la Bella Época, el Art Deco, ese Art Deco es sumamente rebuscado, las superposiciones del pan de oro, toda esa geometrización que hay en el vestido es sumamente elaborado, pero entiendo no requería la presencia de la modelo para continuar. Y ya Klimt, en el momento que pinta el retrato de Adele, venía con un catálogo de obras sumamente complejas también. Esto era un encargo, sabemos que fue un encargo de un hombre muy rico, su marido, procedente de la industria azucarera, que en esa época eran las empresas que generaban las danzas de los millones. Y lo atestigua también la gargantilla, o sea, el collar que ella tiene y que se convierte en algo mágico, o sea, un objeto mágico dentro de la historia. Hoy que habían otros cuadros de pintores valorados y reconocidos en el hogar también. Ese no era el Así único es. cuadro valioso. Tiene la mano levantada María del Mar. María del Mar, adelante. Sí, buenas noches. No, decías que lo de los planos, en la película todo el tiempo se veía la obra, daba la sensación de ser más grande de lo que tú dices que tiene las medidas. Sí. Y yo me imagino que es parte de lo que era la memoria de la niña, o sea, la niña que recuerda, uno de niños se encuentra constantemente ya de adulto, pero yo pensaba que esto era más grande. Y bueno, para ella era sumamente importante, entonces yo me imagino que es una forma de ambientación del cineasta para los planos en que toma la obra, ¿no? Sí, muy buen punto, María, sí. Por otra parte, extrañé un poco la parte de, bueno, extrañé no, vamos a lo que yo asumo que puede ser la razón. La narración del suplicio o de todo lo que pasaron las personas de origen judío durante el nazismo y la explicación velada del colaboracionismo
que se ve en varias de las imágenes, ¿no? En varios de los momentos, el momento del farmacéutico, el momento en la carrera que le dan, o sea, el colaboracionismo, que es algo que es muy común, que fue muy común en Austria, lo mismo lo tenemos en Holanda, en los Países Bajos, en la historia de Ana Frank. Lo mismo lo tuvimos en Ucrania con la persecución de los comunistas, o sea, hubo toda una facción ucraniana que colaboró tremendamente con los nazis para la persecución de los comunistas cuando los nazis ya entraron en Ucrania. Ese tema del colaboracionismo se revela en la película. Y lo que no se tocó mucho, y pienso que se fue muy, muy suave, es en los intereses mercantiles con respecto a las obras de arte. O sea, en la película de la semana pasada veíamos que efectivamente se armó la exposición de arte degradado, ¿no? Y sin embargo, muchas de esas obras, o sea, lejos de asumir y hacer una pira con las obras, los nazis lo que hicieron fue negociarlas, se las llevaron, se las pusieron en sus casas y las negociaron después. Y lo mismo pasó con Estados Unidos, o sea, el hecho de que las obras estén en los museos es porque ha habido una negociación de parte de los estados, si son los museos nacionales, o de parte de mecenas, ¿ya? Si son museos particulares, para el rescate y a veces hipervaloración de algunas obras de arte, llevándole una historia. Yo estoy segura que después de esta película, esa obra elevó su precio. Si lo fueran a vender en una casa de subastas, pues la obra elevó su precio. O sea, pienso que la parte de la especulación de la obra de arte a partir de montarle una historia es también un tema, ¿no? Un tema a tratar. Bueno, la película se puede tomar por muchas aristas, no sigo hablando, pienso que hay muchas cosas más que podemos seguir tocando. Sí, doy la gracias palabra. María. Ese punto es uno de los puntos nebulosos de la película porque no logra tomar el control de la intención comunicativa del director con la película. Hay muchos temas tan trascendentes y sublimes y resulta que uno de los héroes de la película lo que lo mueve es el dinero. Hablo del abogado. En un principio. En un principio, sí. Pero que al final esto sigue. Y yo lo que vi fue como una confrontación de poderes con toda la intención y todo lo que la película recupera de poder. Incluso en una parte tan sensible hubo un propagandismo imperialista, escúsenme el término, que de esos poderes, pues estamos hablando de potencia y de centros de arte en conflicto. O sea, no olvidemos, todavía los centros de arte siguen teniendo sus controles y sus egos. Entonces, llega un momento que la historia personal entra en conflicto con los intereses materiales inherentes a la obra, porque ya la obra tenía una cotización y por eso ella logra venderla en 135 millones de dólares. Pero ya quien la tenía, que la tenía robada, la tenía con esa cotización. Entonces, pero ¿cuál es el problema? En un momento tan sensible como cuando ella se está, eso a mí me hizo muchísimo ruido, cuando ella se está despidiendo, y no es una mentalidad de los 70, de izquierda de los 70, pero fue chocante cuando se está despidiendo del padre, que él le dice, y habla el idioma, no sé, no lo voy a decir literalmente, lo que me quedó, el idioma como del futuro universal o del mundo, algo así, le dice el padre. Y después se desboronan cuando María se va. Entonces, pero además del abogado, quien entra en juego
son los intereses de las galerías de Estados Unidos y queda en manos de una galería, la Galería Neu, que es de un judío que tuvo una misión de recuperar todas esas obras y traerlas a Estados Unidos. Y incluso el tema de que se ganara este juicio, porque como decían los abogados, ¿cómo se dice? De Austria. Los de Austria decían, oh, pero si abrimos este caso, vamos a tener que abrir todos los casos que hay. Y yo pensaba en el semí de algodón de aquí, de nosotros, en el tocado de Montezuma de México, que lo resolvieron con un tema diplomático diciendo, no podemos, Inglaterra dijo, no podemos repatriar el tocado de Montezuma porque estaríamos violentando un protocolo diplomático, porque Montezuma se lo regaló a la reina y no podemos devolver un regalo. Entonces, y la participación de Bill Clinton, y me pregunto hasta qué punto ese meneo político que había apoyando los agregados culturales de Estados Unidos en Austria para repatriar y poder, no solo porque este es el caso de la película, pero fueron muchas obras y que esta galería particularmente tiene en Nueva York. Entonces, el tema del dinero le hace ruido a toda esa otra parte que la película tiene muy bien construida. Entonces, bueno, un poco esta nebulosa, igual el personaje del periodista que aparece un poco como de la nada, pero es un personaje sumamente ambivalente que cree o no cree, está dentro del pesimismo. Bueno, él está y conoce un poco el país donde está, el poder que tiene, pero que en un momento entra como que sale, se ve, no ve, en un momento aparece como el que lo sabe todo, que tiene todas las informaciones. Fueron cosas que a mí me sacaron del ritmo de la película en muchos momentos. Sin embargo, yo entiendo que la señora María no tenía idea del enorme valor de esa obra. Realmente no creo que a ella la moviera para nada el dinero. Y si bien al abogado lo movió el dinero, porque él mismo lo admite, se lo admite a su esposa, al principio fui por el dinero. Es después que él está participando en el concierto, que tenía música de su abuelo, que él tiene como esta epifanía del sufrimiento, de la injusticia, y ahí es que decide que ya no es el dinero lo que importa. No sé, es posible que la película sea demasiado liviana, pero a la vez, a mí particularmente me gustó que no se centrara tanto en las atrocidades de los nazis, porque fueron tantas y las conocemos de tantas maneras diferentes, que en este caso se centró en las atrocidades de la apropiación de posesiones sin ningún derecho. Fíjate cómo se llevan el collar delante de ella y ella va a hablar y alguien la para, no me acuerdo si fue el papá, el tío, que la paran para que no diga nada. Porque los abusos fueron a todo nivel, o sea, fueron a nivel de raza, a nivel de exterminio, a nivel de trabajo forzado, a nivel de hacer pasar hambre, pero también está este otro nivel, que fue el de apropiarse de posesiones de las personas muy ricas, muy potentadas, como era esa familia. ¿Quién más quisiera añadir algo? Sí, para no hacer monólogo, doña América, bienvenida. ¿Cuánto le hemos extrañado de la semana pasada? Hola, todo bien aquí. Tú sabes que yo no comento muchas cosas, pero me encanta oírlos, porque aprendo mucho.
Ella es doña Mary. Bien, Doña bueno, América entonces, tiene la hace mano un levantada. América es la que sabe. Pero sí, vamos, hace un momento ya saludé y muy grato volver y compartir con ustedes es un lujo y coincido realmente porque uno aprende mucho. Ahora, en mi perspectiva, yo veo la película como un elogio a la memoria individual y cada ser humano desde la infancia guardamos y eso es permanente, es permanente. En la película lo que significa esa memoria es no olvidar jamás. Es decir, está insistiendo que uno no debe olvidar. Y la historia personal es parte de la historia familiar y la historia familiar es parte de la historia de un colectivo, en ese caso de los judíos, pero es parte de la historia de la sociedad en su conjunto, independientemente en qué bando estuvieran. Todos recuerdan. Y si no lo vivieron de niños, lo escucharon. La historia del abuelo, la de la mamá, la del tío. Y la memoria está también en los objetos. Y los objetos son una parte intrínseca de esa memoria que se ama, que se recuerda. Y en la película aparece esa relación de la sobrina con la tía. Y la tía le pone el collar a la niña. Es decir, que el cuadro para ella significaba recordar que ese collar que aparece en el cuadro es el mismo collar que ella lo sintió cuando su tía se lo puso. Y le dijo la tía, este collar es para ti y te lo daré. Ella no tenía hijos, no tenía hijas. Eso queda en la memoria. Entonces, para mí, un elemento muy central en la película trata de eso. El tema es qué memoria y qué se recuerda. Entonces, lo que se recuerda es su historia familiar y la historia que a ella le tocó vivir. Y cuando ella vivió lo que la película narra, ella era una joven, ya no era una niña, era muy joven. Y por lo tanto, ella crece, ella se enamora, ella se casa y de común acuerdo con la familia deciden que había que salvar. Salvar la vida es salvar la memoria. O salvar la memoria significa salvar la vida. Los padres se quedan, los padres mueren, pero no solamente de ella. Ese es el símbolo de la tragedia del pueblo judío. Concretamente, ¿qué es lo que trata la película? Porque los judíos, y cuando ella vuelve a Viena, recuerda que vivían en una casa que era la casa más grande, más rica, más lujosa, pero además recuerda el diálogo con su papá. Cuando el papá le dice, nosotros no siempre fuimos ricos, nosotros llegamos pobres, pero trabajamos mucho, trabajamos bien, y este es el resultado de nuestro trabajo. Se lo dice el papá. Eso también es parte de la memoria. Cuando ella está en California, ella sigue trabajando. ¿Y por qué sigue trabajando? Porque ya el dinero no necesitaba, pero ella sí necesitaba seguir trabajando. Es decir, hay una cultura inmersa en eso que también es la memoria. De tal suerte que veo que la película juega mucho con el espacio y con el tiempo. Están en California y también están en Viena, están en Estados Unidos, pero están en Austria. Pero Austria está muy cerca de Alemania. Y si está cerca de Alemania, que hace frontera, estamos hablando de que el pueblo judío, tanto en Alemania como en Austria, sufrieron lo mismo, la misma tragedia personal, familiar, porque en la historia
nosotros contamos los millones de muertos. Y eso aparece siempre como un dato. El tema es cuando ese dato genérico, masivo, se expresa en un ser humano. En este caso es ella. Y efectivamente, como ustedes dicen, está planteado la película en el contexto de la sociedad actual, que es el mercado, pero específicamente el mercado de las obras de arte, que es un mercado muy particular, y cómo ese mercado se expandió para las galerías a partir de haber saqueado a las familias que tenían obras de arte, que los militares lo sabían, lo conocían. ¿Y por qué lo sabían y lo conocían? Porque habían asistido a las fiestas. Se ve la fiesta de la boda de ella. Estaba todos los banqueros, industriales, políticos, militares ricos de ese momento. Es decir, que conocían la casa, la chimenea, las obras de arte, el violín. Eran músicos, les gustaba el arte, de tal suerte que una obra de arte como un retrato también es un doble valor. No solamente es el valor artístico, que es el valor, sino que sea el retrato de un miembro de la familia. Tener como un retrato, y en la época, Klimt ya era Klimt, entonces era realmente algo extraordinario desde el punto de vista social, desde el punto de vista de atesorar un bien artístico, porque ellos lo valoraron artísticamente. Y si se vincula con la película de la semana pasada, ustedes también lo mencionaron, está precisamente el mismo tema. Una coincidencia quizás, pero es el mismo planteamiento. Los judíos estaban dedicados al arte, a la música, a la pintura, y cuando no lo eran, se vincularon con ellos y vivían momentos de una expansión cultural extraordinaria. Dicho eso, y nos volvemos a Estados Unidos, tenemos el tema del juicio. Y en mi opinión, hay un doble discurso en la defensa. Por un lado está el discurso legal, estrictamente jurídico, tanto de las leyes de Austria como de las leyes de Estados Unidos. Pero lo que conmueve en Austria y lo que conmueve en el tribunal en Estados Unidos no solamente es el argumento jurídico, que había que demostrarlo, sino que allí es de manera espontánea y frontal, aparece el diálogo entre el pasado y el presente. E incluso cuando ella está en Austria, les dice, yo soy austriaca, como soy norteamericana. Y nos debería dar vergüenza a todos. Entonces, eso conmovió. O sea, deberíamos tener vergüenza. Es un reclamo a la sociedad, porque el fascismo fue parte de una cultura compartida. Y se comparte cuando no se revela, cuando se silencia, cuando se acepta. Y como no eran ellos, sino los otros, el otro es el judío, entonces no pasa mucho. Ella, al confrontar, realmente revive ese momento y todos se quedan sin argumento. No fue el tema jurídico, no hubo argumento, porque ese diálogo no se había dado en Austria, ese diálogo entre el pasado y el presente. Y ahí la película hace un planteamiento del tiempo sumamente interesante. Y retomando también lo que Cecil dijo, y es que el joven abogado, cuando investigó la primera noche, investigó el valor que tenía la pintura de Klimt,
y era una millonada. Entonces dijo, ah, no, yo este juicio yo no me lo puedo perder. Hay mucho dinero, pero no lo verbalizó, pero lo sintió. Fue una motivación. ¿Y cuándo es una motivación? Cuando él es un joven abogado en otro contexto histórico y social, que es el mercado y la dificultad de poner él mismo por sí mismo un estudio jurídico. Él no tenía dinero para eso. Pero entonces veo esa oportunidad y eso lo motiva. Lo motiva su bienestar personal. Pero en el transcurso de la investigación y del juicio, cómo se da, y cuando él escucha, él recordó ¿a quién? A su abuelo. Y cuando él va a comprar la entrada para ir al teatro y escuchar un concierto, la joven que le vende el ticket le dice, oh, qué coincidencia, usted lleva el mismo apellido del compositor de la obra que hoy se va a presentar. Y eso a él le llegó profundamente. Es decir, él tampoco había asociado esa importancia. Ahí, estando en el teatro, le sacudieron todas las fibras, es decir, vuelve la memoria, volvió el abuelo. Cuando salen al parque y leen todos los nombres de quienes habían sido expulsados, repatriados, asesinados, aparece su abuelo. Y eso fue uno de los elementos que a él le sacudieron. Y a partir de ahí dijo, el dinero no me importa. Es decir, él comenzó con el dinero y termina planteándose a sí mismo que esa no era la motivación y que él iba a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, incluso si su amiga, porque era su amiga, no quisiera concluir. Entonces, creo que con lo que ustedes han planteado y esto que yo veo que lo plantea la película, entonces podríamos tener una mirada mucho más amplia, sobre todo porque es importante en la vida de cada ser humano y de las sociedades nunca olvidar una cosa, tampoco perdonar en cosas como estas y tener vergüenza por el pasado, que lo plantea la película. Si una sociedad no hace eso, no se exorciza, no hay una renovación, no hay un arrepentimiento, y los arrepentimientos parece que en la historia deben ser colectivos. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doña América. Usted, ¿sí? Perdón, mira, María del Mar tiene la mano levantada, pero... Tamara también. Y Tamara también. Primero la tenía María del Mar, luego Tamara, pero yo quisiera añadir algo a lo dicho que tiene que ver con lo que dijo doña América. Ella habla sobre la memoria, sobre recordar. Y tenemos que pensar que María lo vivió en primera persona. Este saqueo, esta violencia, todo lo que pasó con el nazismo y cómo ella tuvo que irse. Él no es justificando lo que a él lo que le interesara era el dinero, primero, pero él no había vivido eso porque él es de otra generación, él es de una generación que ya nació fuera de Austria, aunque sus orígenes son austríacos, él no nació en Austria, ya él nació de padres que habían emigrado a los Estados Unidos. Entonces, es posible que él haya oído hablar, que le hayan contado lo que pasó, pero en realidad él no lo había vivido en carne propia como sí lo vivió María. Y es importante ver cómo María en muchas ocasiones estuvo a punto de, como quien dice, soltar la toalla, porque María había elegido primero ser feliz. Y esto le estaba trayendo demasiados dolores, le estaba reviviendo demasiadas memorias terribles. Y ahí por muchos momentos María quiere abandonar y ya, dejar eso así. No pelear por la pintura, no pelear por las pinturas, porque eran más de una. Pero entiendo que hay que ver que él no es
un austríaco de primera generación, ¿verdad? Sino que él es un austríaco nacido ya en Estados Unidos y que no vivió esa guerra, la habrá oído de segunda mano, de que se lo contaran, pero él no la vivió, pero María sí. Vamos a darle la oportunidad a María del Mar. Sí, trato de rescatar dos cosas. En la película, en la interacción de la tía con María, hay momentos en que dicen, la familia dice, no, María es muy tímida, ella pequeña. Y recuerden que una de las exhortaciones o la exhortación principal que le hizo la tía a María fue que no tuviera miedo. Traigo la película de la semana pasada, No dejes de mirar. También es una invitación a no tener miedo. Fíjense que el mensaje en una y en otra, de una tía a una sobrina y de una tía a un sobrino, es precisamente enseñarle la vida. Fíjense que no fueron muchas las lecciones de vida que les dio, pero le dio una lección sumamente importante. Y el reto que María vive con respecto al juicio o a ir a Austria y enfrentarse. Recuerden que ella también se quebró al final del juicio, se quebró a llorar, porque realmente es el momento en donde ella verdaderamente llora a sus muertos y llora todo lo que perdió. O sea, ese momento de quiebre de ella es ahí. Fíjense que en todo momento en la película ella estaba durita y erática, o sea, como que no, las cosas supuestamente no la afectaban. En el caso de él, claramente se educa en la sociedad norteamericana con el sueño americano de graduarse, montar su propia oficina y bueno, ese sueño americano lo aleja a él de lo que son sus raíces. Y a pesar de su apellido, fíjense que el apellido de él se lo sacan en la oficina de abogados, sí. Se lo sacan en la boletería, se lo sacan también en en Austria. Y él no tenía mucha conciencia de ese apellido. Él descubre su apellido, descubre que él es también doliente en la visita al Museo del Holocausto. Y una de las cosas que tienen interesante los judíos ha sido que en las principales ciudades ellos han construido sus museos del Holocausto. Y esos museos del Holocausto honran la memoria de todas las víctimas, denuncian la barbarie del nazismo, pero, o sea, tratan con todo lo que se perdió, tratan de recuperar la memoria. Yo recuerdo en el Museo del Holocausto en México, hay una cámara extraordinaria en donde están fotografías antiguas. Acuérdense de las fotografías, el papel que jugaron las fotografías en la película de la semana pasada. Ese rescate de la fotografía, de los rostros de las personas que perdemos. Entonces, este chico se convierte en doliente en el momento en que visita el Museo del Holocausto. Yo estuve en el Museo del Holocausto, he estado tanto en el de México como en el de Washington y en el de Varsovia, que es un museo impresionante, ¿ya? Y la estructura de estos museos son precisamente contar la historia del pueblo judío, contar qué pasó durante el Holocausto, porque todavía esta es la hora que hay personas que niegan el Holocausto. O sea, hay personas y hay corrientes. Y en Austria, precisamente en Austria, no sé si fue un primer ministro o era un legislador, o sea, fue juzgado porque el tipo tenía todo un movimiento en negación al Holocausto. Entonces, bueno, rescato lo de la memoria, o sea, de acuerdo totalmente con doña América, y rescato lo de no tener miedo, las lecciones de vida de los familiares, que no hace falta
decálogos enormes. Simplemente hay una frase que en algún momento una persona querida nos dice, que nos impacta y que nos mueve muchos años después. Y pienso que esa es una de las lecciones. Entonces el chico, el abogado, se convirtió en doliente, pasó a ser también judío. Gracias. Bien, Cecil, antes de darle la palabra a Tamara, para no dejar de conectar la intervención de Doña América y María del Mar, algo importante, el nudo de la película se da y tuvo que ver con la anterior, porque el hecho de que escogiéramos estas dos películas era precisamente por cómo se complementan una y otra, es cuando se apela a la moral colectiva. Hubo una parte muy difícil en su primera visita a Austria, que es cuando alguien en la escalera, pues ella se convirtió en un fenómeno. Cuando se inscribe en el evento, todo el mundo estaba atento. Y ahí es que aparece el periodista, pero cuando ella va bajando, hay alguien que le dice, qué necedad seguir insistiendo en el pasado. Y eso la golpea de una manera, pero cuando él vuelve al juicio, como decía Doña América, no eran los argumentos legales, porque ya esos argumentos legales habían sido validados en Estados Unidos y es lo que le permite ese último paso de un juicio compartido en Viena. Esa moral colectiva, primero cuando ella dice, pero esta es Viena. Ahora yo siento que existen muchas Vienas. Y cuando entonces él le dice, nos torturaron, nos masacraron y ahora no le estamos dando la oportunidad de reencontrarse y de recuperar algo que en ese contexto les robaron. Entonces, pero ya María del Mar lo habló, pero es esa dualidad que hay entre el personaje del artista de la película pasada, de ese encontrarse, reencontrarse, que María del Mar lo expresó. Aún él era de una segunda generación, pero cómo se reencuentra con sus antepasados, con su linaje. Y entonces, en la película anterior, cuando el profesor le dice, ese no eres tú. Eso que tú estás haciendo no es lo que tú tienes que contar. Y aquí cuando él viene al holocausto, que dice, me voy al baño, fue para irse a llorar y comienza este proceso. Ninguno de los dos eran conscientes de lo que tenían por delante. Porque incluso cuando María lo aborda a él, lo hace con una ingenuidad, pero tú lo puedes hacer en algún rato libre. Y cuando él le habla de dinero, cómo ella se choca, porque él dice, vamos a tener que viajar, vamos a tener que contratar especialistas. Pero al final, aparentemente se va dando una evolución a la inversa en los personajes que terminan comulgando al final. Entonces, esa redención del abogado y del pintor es algo interesante a partir de que algo le detona ese autorreconocerse y autoconocerse. Vamos a escuchar a Tamara, por favor. Tamara, sigue aquí. Ahora, sí, buenas noches. Bueno, la verdad es que hemos viajado en el tiempo con esta película que a mí, la verdad que me llegó profundamente. Y las exposiciones, tanto de Doña América como de María del Mar, como la que ha hecho tú, Lenín, y los comentarios igualmente, es decir, han sido tan puntuales que ayudan a uno a ver también otros puntos que quizás no nos dimos cuenta en el momento. No se podría agregar gran cosa, solo que pienso que el abogado, una persona que recién graduado,
que de hecho había montado su oficina, la cual tuvo que cerrar porque fracasó, o sea, él tuvo que cerrarla, entonces él tuvo que emplearse y al bufete de abogados que lo acoge, ellos se dan cuenta por el apellido, en realidad, de quién era y del tipo que él tenía. Y aún así, entonces él decide, ya con la llamada de María, trabajar en ello, y hubo muchos obstáculos, los cuales él fue superando, porque la verdad que durmiendo él se levantaba y iba a la computadora y era buscando, hasta que él formó aquel legajo, aquel archivo que le permitió entonces seguir adelante. Y cuando él le pedía permiso, cuando hablaba con su jefe, él decía, pero es que no, es que tú fuiste, ya tú tal cosa y te queremos entonces aquí, pero él aún así, él renunció. Cuando él se dio cuenta, en realidad, el valor de la obra. Entonces, volviendo al joven, es muy normal que una persona recién graduada, que está casada, que tiene, está esperando un bebé, pues piensa en el dinero, porque no puede ser romántico. No puede ser romántico, tiene que trabajar, o sea, tú trabajas por tú ves lo que lo que tú puedes ingresar, en fin, y tú trabajas por ello. De ahí que entonces él le decía a la esposa, fíjate, la obra está valorada en tanto porque él lo buscó, está valorada en tanto y tal cosa, pero después entonces, como usted ha dicho aquí, como él llega en el momento que está en el teatro, hasta las lágrimas del ojo izquierdo, del ojo derecho, ahí se le salió, ¿verdad? Que ya él es cuando entonces le engancha de verdad y dice, bueno, es para adelante, aunque María ya al final, ya ella no estaba en eso, que se aparece en realidad cuando el juicio está montado. Entonces, otra parte es que para el pintor, Abel era su musa, y lo que dijo Cecil, sí, esto también yo lo leí, que ellos terminaron siendo amantes. Otra cosa es que la obra está en el museo que está frente al Parque Central. Yo estuve en esa época que estuve en Nueva York, que quise ir allá a ver la obra porque ya yo sabía de la obra, pero estaba cerrado. Ella, María, ¿verdad? Ella dijo, y como muy bien dijo doña América, fue su recuerdo y fue su vivencia y todo, pero cuando lo adquiere, ella dijo, bueno, en mi bungalow no la puedo tener. Entonces ella quiso, ya cuando este señor adquiere la obra, pero fue con ese ya hablado, que estuviera exhibiéndose de manera permanente, que fuera permanente. Es decir, que hay poco que agregar con todo lo que se ha dicho, con todo desde el principio hasta todo, ¿verdad? Que fue un recorrido de doña América, igualmente de todos ustedes, ¿verdad? De María del Mar, de Lenín, todo. La película a mí me gustó, la verdad, porque es que lo que cuenta, yo pienso que no es tanto el tema de los nazis, claro, que tuvieron que salir de los nazis, todo lo que, sino de ese recuerdo, de ese retrato, y que en realidad, aunque ella expresó el deseo de que ya creo que 2 años antes de ella fallecer, de que fuera esa obra al museo de Belvedere, ¿verdad? Pues entonces, pero ¿qué pasa?
que el esposo, que como tú dijiste, Denis, una persona, ellos eran una persona adinerada en base al trabajo, porque desde un principio el padre le dice que ellos eran personas nada trabajadora, gente pobre, que ellos lo que adquirieron fue a través del trabajo pesonero. Entonces, ¿qué pasa? Que el esposo de Abel paga los impuestos y él entonces sí ya tiene el documento, ¿verdad? Donde dice que esa obra, las obras de Abel, que eran 4 obras me parece, fueran pasadas a la familia, a los sobrinos de Abel. Fue un testamento y eso fue lo que entonces ayudó, porque en principio, como se hablaba únicamente de lo que había emitido, ¿verdad? Del deseo de Abel, pero entonces ya el testamento real y efectivamente era del esposo que estaba vivo y él se había ido a Suiza, que incluso cuando él decide irse a Suiza, él habla con los padres de María y le dice que era el momento de salir, pero los padres de María no lo, en ese momento ellos no lo consideraron. Entonces él sí se fue a Suiza y desde allá, entonces él paga los impuestos y él hace su testamento y de ahí que entonces ya la obra, que también era la Mona Lisa también de ese museo, por eso era que ellos no querían soltar la obra, porque otras obras ellos ya la habían ya regresado, ¿verdad? Porque en realidad esa obra no formó parte de las obras que tenía Hitler, porque para él o para ellos caía en el arte degenerado. Entonces, esa obra no formó parte de la colección que tuvo Hitler, de la colección que tuvieron ellos y todo ese tipo de cosas, como otras pinturas que había en la casa de María, porque como se dijo también, eran personas con un alto conocimiento del arte en todas sus manifestaciones, desde la música, la pintura, la literatura, todo. Eran personas cultas de verdad. Yo creo que bueno, se ha hablado tan extenso y el recorrido que se le ha dado a esta película, pues ha sido maravilloso. Y algo que voy a hablar ahora es que Lenín me está haciendo competencia con mi pelo. Lenín, mira mi pelo ahora, me está haciendo competencia. Lenín apagó la cámara en este momento. Gracias, Tamara. Vamos a darle chance a Alexandra. Alexandra, el micrófono. Gracias. Como acaba de decir Tamara, ya ha sido hecho un buen recuento de la película y no voy a abundar sobre lo que ya se dijo. Voy a utilizar una palabra que entiendo ha sido para mí importante, porque la película me gustó. Ciertamente no es una obra grandiosa del teatro, pero aunque siendo tal vez considerada una película sencilla, sin embargo, la encuentro balanceada. La encuentro balanceada porque trata los temas fundamentales y no se carga olvidando totalmente otro. Y sí aparecen esos temas importantes, como ha señalado muy bien doña América. El valor de la familia siempre se mantiene. Aunque la parte económica
es tratado. Sin embargo, no es lo que está moviendo toda la temática, porque el joven abogado necesita, pero no se da una mezcla entre sus orígenes, más que sus recuerdos, porque María eran recuerdos, pero él era entre sus orígenes, sus necesidades actuales. Pero fíjense qué discreto lo tratan, porque él trata ese tema muy en la intimidad con su esposa, y llega un momento que sí lo expresa, pero ya cuando ha avanzado en el caso, y cuando él avanza en el caso de manera paralela, avanza su interés económico, pero a la vez el interés de que el caso sea exitoso por María, además de que él quiere ganar. Entonces, para mí la palabra balance es importante. Yo la encontré balanceada, que los temas fueron tratados sin que una parte temática opacara totalmente la otra. Y el centro, estoy total y absolutamente de acuerdo con doña América, de que es la memoria, los recuerdos, el valor de la familia. Se ve mucho el valor de la familia. El joven abogado llega cansado, pero llega a dar cariño a su esposa, a sus bebés. En María, esos fuertes recuerdos, y también esas imágenes fuertes de lo que se vivió y que está en la memoria de ella, que es memoria personal, que fue pues memoria de esa familia, y luego que es colectiva. Me gustó y la encontré balanceada. Es todo. Bien, bueno, realmente algo que justifique el que la obra sea tomada como pretexto, esa capacidad que tiene el arte de revelar cosas que están más allá de lo que uno ve en la obra, y es precisamente todo lo que ustedes han dicho, cómo a través de la obra que el director toma como pretexto para hurgar en sus recuerdos. Y miren que indiscutiblemente ella recordó toda la vida esa obra, pero ¿qué lo detona? Una fotografía, una imagen. De hecho, no lo tengo claro, que pienso es un tema de producción. Una postal, ella dijo. Una postal no le hace justicia. La postal. Sí. Sí, una postal, bueno, eso tiene sentido porque a mí me dio la idea de que era una fotografía, y yo decía, pero bueno, 1900 algo, cuando se pinta la obra, y en esa época la fotografía a color no tenía esa masificación, pero es una postal que ella recibe. Sí, ella lo menciona y dice, la postal no le hace justicia, le dice ella a él cuando se la muestra, mírala aquí. Sí, por los colores que tiene, la impresión y esto. Desde el punto de vista técnico, yo sé que el discurso es muy poderoso y es lo que engancha. Realmente la película está contada en 3 épocas. Primero la época, y es complejo. O sea, eso es un reto a nivel de guión, porque no es una época que voy y vengo, son 3 partes. Cuando se pinta la obra, que ella es niña, cuando la intervención nazi y después el litigio de recuperar la obra. 3 épocas muy distintas. Ahora, a nivel técnico, si miramos, el mejor elenco es el último elenco. Cuando María es adulta, el abogado es el mejor elenco, y es donde la película tiene un ritmo. Ahora, ¿qué pasa? Ese vaivén de ir al pasado te frena. De hecho, el elenco, ya María es joven, no niña, es un elenco muy flojo, como de relleno. Incluso el tema de no solo por el pasado, el tratamiento que le dan a nivel de coloración a la película es para distraer un poco esas debilidades. Yo creo que eso no ayudó. Es la manera más fácil de contar, de construir un guión, pero con lo que él tenía, con el litigio, y buscarse otra manera, que yo no la tengo porque no soy guionista ni soy director, pero
hubiese tenido una película de más impacto. Hablando desde el punto técnico y dejando de lado todos los contenidos súper sensibles que la película tiene. Teníamos además de Tamara otra persona con la mano levantada, Cecilia. Sí, ahora no, como que la bajó, era Victoria que tenía la mano levantada. Sí, sí. Lo que pasa es que el punto que yo iba a tocar, acaba de tocar Lenny, y es con relación al elenco de la última parte. Helen Mirren, esa señora, nunca nos decepciona. Esa es una actriz formidable. Y realmente yo pienso que el peso de la película la tuvo ella. Claro, ella es quien salva la película. Ella es la protagonista. El abogado, Ryan Reynolds, creo que se llama. Ryan Reynolds. Sí. Yo nunca lo había visto en este tipo de película, pero él se defiende muy bien. Él lo hizo bien. Pero yo, como les dije, lo que yo quería destacar era a la dama Helen Mirren, que es fabulosa. Ya es cuando dama por título nobiliario que le otorga la reina. Sí, es una dama, el récord de haber ganado 3 de los premios más importantes. 4 de las diferentes academias. En una misma película, los 4 premios, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y ahora no me acuerdo cuál otro era. Si era el Festival de Cannes o no estoy segura, pero eran 4 premios, los 4 premios principales por una misma película que fue la de la reina, cuando ella hizo La Reina Isabel. Sí, que ha representado en 2 películas a la reina Isabel en 2 producciones diferentes. Respecto al periodista, al activista que también vivió su proceso y su catarsis y su sinceración, creo que no se le sacó provecho. Ese chico, Daniel Brunch, que lo vimos en Cuba y Lenin hace muchos años, a principios del 2000, Feliz Navidad, el violinista que viene del mar, o sea, un chico joven, súper talentoso y con grandes roles en el cine. Creo que fue muy subestimado en la película y tal vez tenía que ver con las debilidades que tenía el personaje en su construcción. No se le sacó el mayor provecho, pero sobre todo ese tema de esa fragmentación tan constante. No recuerdo en qué parte una voz en off que molestaba, pero como todos han dicho, la película nos enganchó, tiene ese punto. Ojalá que trascendió, volviendo al tema del dinero, porque fue mucho dinero y ambos usaron ese dinero para temas muy trascendentes. Los aportes que antes de morir ella hizo desde su posición a las diferentes causas de los judíos y sobre todo este chico que se especializa en recuperación de patrimonio. Decir que este es un tema, uno de los temas más importantes a nivel de cultura, me atrevo a decir uno de los temas más importantes a nivel de cultura y la autocrítica que se están haciendo muchos centros del arte, de la antropología, de la ciencia. O sea, esa mea culpa y algunos espacios como en Francia, de manera, desde ellos mismos han tomado la decisión de repatriar patrimonio, porque entendían no solo el tema ético, sino afectivo de las comunidades que le desarraigaron esos patrimonios. Ojalá. Mira, tenemos en el chat 2 comentarios interesantes. Dice Denise Morales: he disfrutado sus comentarios, excelentes reflexiones. Esta película me conectó con parte de mi memoria familiar en República Dominicana y las barbaridades de despojo de Trujillo. Eso es muy real. Trujillo también se expropiaba de lo que le gustara, incluyendo las hijas de las muchachas, de las personas que disfrutaban así. No solo las obras, las fincas, los edificios, los negocios, sino también hasta las hijas. Las jóvenes y las esposas. Y las esposas.
Porque no solamente eran las muchachas, las casadas también. Dice aquí, también dice María Isabel, un detalle que me tocó fue el momento en que Hubertus confesó que su papá era nazi y que en él su vida procedía para saldar los pecados de su padre. Fíjate que cuando tú dices, Lenin, que él es un personaje como incompleto, quizás se justifica un poco aquí. Fíjate cuando ella le pregunta, ¿y usted qué gana ayudándonos? Y él dijo, digamos que es como una forma diferente de patriotismo. Y entonces luego es que conocemos la historia de su padre y cómo este niño que hasta cierta edad su padre era, como quien dice, un dios, se le cae todo cuando descubre el pasado de su padre. Entonces aquí ella añade, vemos cómo de un mal ejemplo de un padre sale una enmienda del hijo. Parece una observación interesante. La otra cosa que me llamó la atención a mí fue cuando María le dice al abogado, le dice, te sorprendería cuántos de ellos, refiriéndose a los mismos judíos, los recibieron con pleitesía y con aplausos a los nazis. Y fíjate que cuando uno ve, cuando ellas están tratando de escapar, que los nazis van pasando, cómo le tiran flores, no necesariamente todos eran alemanes o austríacos los que hacían eso, probablemente habían judíos también. Que le tiraban flores, que los recibían con aplausos, que les rendían. Para disimular. Para disimular y también para ver si salvaban el pellejo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como una forma de salvar el pellejo, aunque sea solo yo. Sí. Yo no quiero que nos vayamos sin mencionar la escena en la que María se despide de sus padres. Para mí fue extremadamente conmovedora. A mí se me salieron las lágrimas y todo. Cómo esos padres se mantuvieron fuertes, le decían, vete, vete, haz tu vida, vive. Destrozados, pero empujando. Y cuando ella se va, cómo se destruyen. Cuando Lenin habla de que ya en esa etapa de cuando María es, digamos que una joven, ¿verdad? Cuando ya es una recién casada y eso. Él notó cierta debilidad en la actuación. A mí me sorprendió cuando vi el elenco ver quién era esa muchacha que hace a la joven María. Yo veo con mi nieta una serie juvenil que se llama Heartland. Y ella, en esa serie, ella es una chica que hace rodeo, que se encarama en potros salvajes y en toros salvajes. Y Tatiana. Sí, hace el papel de una chica muy ruda, muy fuerte, y yo decía, yo veía a esa María y decía, ¿quién es? Como que yo la conozco, y veía como, ¿cómo le voy a decir? Se va a oír feo que lo digo, como un curtío, que no me parecía como de esa época. O sea que el casting no me pareció que fuera tan bueno, porque ella no se me parece tanto a la María vieja. Sí buscaron una persona como con la misma nariz, pero no con la claridad de piel que tiene María de anciana. Esta chica era una chica como un poco mestiza. Entonces no me pareció que el casting fuera el más espectacular. Y no sé si ustedes reconocieron. Perdón, no, igual la esposa, que el personaje es muy secundario, pero... Ella es Katie Holmes, que sí, es la que vimos, eso era lo que le iba a decir, si la reconocieron. Me pareció muy secundario su papel para una chica que ya tiene papeles de protagonista. Ella fue la protagonista de la película aquella que vimos que se llamaba Coda, la del músico que tenía miedo escénico después del accidente. Entonces, pues me sorprendió que ella hiciera un papel tan secundario y como tan a la sombra. Pero fíjate, lo que yo pienso es lo siguiente, que el leitmotiv de la película en realidad fue el retrato, fue de cómo se adquiere el retrato, y sobre eso entonces ya se realiza perdón, la historia, ¿verdad?, que perteneció a esta época. Pero en realidad lo que se quiere ver, o sea, lo que se quiere demostrar en esa película es el hecho de esa pintura, que fue una pintura tan importante
tan importante desde todos los puntos de vista. Para María fue tener su tía querida, ¿verdad? Y para Austria era la musa. Esa era la musa, esa era la Mona Lisa. Y por esa razón siempre se decía que era improbable que se pudiera repatriar esa pintura. Es que fíjese, ¿quién va al Louvre sin ver a la Mona Lisa? Exacto. Nadie va al Louvre sin ver la Mona Lisa, y es que quitarle ese retrato al Museo Belvedere de Austria, eso fue quitarle su pieza más icónica. Marca país, para usar una marca país, una marca país. Ahora, ella intentó negociarlo con ellos, ella estaba dispuesta a dejárselo y ellos le cerraron las puertas. Al momento en que quieren negociar con ella, la señora ya patea. Como dicen una persona, la mulita patea y le dice, no, yo quise negociar, usted me cerró las puertas, ya. No, y muy coherente cuando viene el galerista a hacerle la oferta y trata de minimizar a este muchacho, al abogado, y le dice, es que yo no lo veo en la Suprema, nosotros te vamos a buscar un abogado, y ella lo rechaza. O sea, había una fidelidad. Me quedo fuera muchacho, dijo ella. Sí. Bueno, señores, yo creo que hemos sacado bastante jugo de esta película por el día de hoy. Así que les pido su consentimiento para presentarles las actividades que tenemos para la próxima, para el resto de la semana, mejor dicho. Entonces, perdón. Bien, pues vuelvo a recordarles que hablamos sobre Kilvio Cabral y esta presentación de viajes mañana. Un viaje al sudeste asiático por Indonesia, Malasia y Singapur. Él nos va a contrastar esas grandes construcciones súper modernas como esa que ven a la derecha, que es el Hotel Bahía Bay, con los templos de Bali, con las estatuas de Bali, etcétera, y los pueblos, perdón, los barrios que hay dentro de esas grandes ciudades, que hay barrio árabe, hindú y chino. Entonces, muy interesante este viaje con Kilvio y con todas sus anécdotas y sus amenidades. Mañana a las 8 de la noche. El jueves les comentaba que inauguramos exposición de origami en nuestra Galería de Arte del Centro Cultural Babeque. Como ustedes saben, el origami es el arte antiguo japonés de doblar papel y convertir la bidimensionalidad del papel en objetos tridimensionales. Por eso se llama así, el papel se transforma de lo bidimensional a la magia del volumen. Vamos a inaugurar a las 7:30. Pueden estacionar su vehículo dentro del recinto del colegio, y para los que no saben, la secundaria Babeque está en la Roberto Pastoriza 329. Pueden correr la voz, invitar a quienes ustedes crean que puedan estar interesados. Les comentaba, porque voy a editar esto y dejar lo que se vio sin imagen, que Lenin Paulino es uno de los expositores. El lunes regresa Adolf Gottschalk y viene a hablarnos sobre la fertilización de las orquídeas. Esto tomen nota porque hay una pequeña diferencia con lo que regularmente hacemos, y es que va a ser a las 8 de la noche, ya que Adolf tiene un compromiso previo. Así que por Zoom, abierto a todo público, gratuito, la fertilización de orquídeas. Y para llegar ya a nuestro próximo Cineforum, les dejamos la próxima película. Es una película que se llama Cuentos de Tokio. Es una película clásica, pues una película ya del 1953. Pero es una película japonesa que está considerada por los críticos como una de las mejores películas de todos los tiempos. Así que creo que vale la pena que incursionemos en verla. Tenemos también una pequeña diferencia con lo que siempre hacemos, y es que esta película está disponible en YouTube.
¿ok? No está disponible en Netflix, sino en YouTube. Así que la buscan así por su nombre, Cuentos de Tokio, y la pueden buscar Cuentos de Tokio en español y está en muy buena calidad, ¿ok? Así que por hoy, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes, dándoles las gracias por su acompañamiento esta noche y especialmente a ti, Lenin, por haber escogido esta película que tanto disfrutamos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos el martes. Buenas noches. Nos vemos el jueves. El jueves, el jueves en la exposición. Bueno. Aires japoneses, cine y origami. Así que vamos a conectarles. Esperamos. Estamos conectados ahí. Vamos a dejar los nazis ahora y vámonos con los japoneses. Buenas noches, que lo pasen. Buenas noches, gracias. Gracias. Bye. Bye.